Buenas tardes, mis hermanos. Pues gracias a Dios y a sus siervos traeré lo que Dios ponga en mi corazón. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos en pie todo el que pueda y tomaremos el libro de Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 21 y 22. Y dice así, mis hermanos, en Éxodos 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Vamos a inclinar la cerveza. Padre Celestial, en esta tarde me pongas en tu presencia, Dios mío, sabiendo que soy un vaso vacío, Padre, que yo mismo nada puedo traer, Dios mío, pero si tú usas de tu misericordia en esta tarde, Dios mío, para llenarme, Padre, del líquido adecuado, para dar a tu pueblo en esta tarde, Señor, y que beban de ti, Señor, para que tú, Padre, puedas hablar a sus vidas y a sus corazones, Dios mío, Señor, porque yo nada soy, nada valgo, Dios mío. Ante ti, un niño, Padre, me pongo, Dios mío, para que seas tú, Padre, quien ponga palabra en mi boca, Padre mío, y me ayude a hablar a este pueblo, Señor, sabiendo, Padre, que mi sabiduría no vale, que no sirve, pero que tú, Señor, que tu sabiduría es una sabiduría que da vida eterna, Padre. Por ello me pongo en tus manos, apartando, Padre, mi carnalidad y dejándome en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar así. Bien, mis hermanos, este texto nos habla de cuando el pueblo de Israel estaba siendo guiado, mis hermanos, por Dios a través del desierto. Sabemos que este pueblo, mis hermanos, estuvo en Egipto, esclavizado, pero ese no era el lugar de ese pueblo, mis hermanos, porque su antepasado Abraham había comprado, mis hermanos, más bien Dios le había dado una herencia que era suya porque Dios se la había dado. Pero ellos se fueron de ese lugar a causa del hambre y fueron a habitar a Egipto. Y allá estuvo viviendo este pueblo de Israel durante mucho tiempo. Y este pueblo, mis hermanos, dice que se levantó un rey que no conoció a José. Y este rey los puso en esclavitud, los azotó, los maltrató durante mucho tiempo. Y este pueblo continuó viviendo en aquella tierra porque ellos no sabían, mis hermanos, otra cosa más que ser esclavos. Pues este pueblo, mis hermanos, vivía en Egipto, pero dentro de Egipto había una tierra que se llamaba Gosén. Y en esta tierra había pastores y gente, mis hermanos, seguramente pobre, gente que no podía vivir en la propia tierra de Egipto, porque era abominable, mis hermanos, era aborrecible a los egipcios. Y esta gente, estos israelitas, eran unas personas distintas a los egipcios. Los egipcios iban todos limpios, iban sus cabezas afeitadas con pelucas. Mis hermanos, eran unas personas muy distintas, porque estos hombres israelitas eran hombres con barba, hombres pastores de ovejas, quizás sin mucha sabiduría, pero mis hermanos, era el pueblo escogido por Dios. Y es que igual, mis hermanos, que predicó nuestro hermano Diego el otro día, nosotros tenemos que dar un testimonio de qué estamos representando, de qué es nuestras vidas, si somos de Egipto o somos de Gosén. Porque este pueblo, mis hermanos, fue echado, más bien fue puesto en aquel lugar por esa causa, porque los egipcios, mis hermanos, aborrecían a los hebreos, aborrecían a los pastores de ovejas. Y es que, mis hermanos, al Señor Jesucristo también lo aborrecieron, porque no era de este mundo, no era de Egipto, mis hermanos. Señor Jesucristo era de otro lugar, era del cielo. Amén. Y así mismo, mis hermanos, como no conocen a nuestro Padre, tampoco a nosotros nos pueden conocer, a sus hijos, y por eso nos aborrecen, por eso nos maltratan a veces, por eso nos ultrajan, o más bien, el tiempo antiguo nos ultrajaron y nos maltrataron, porque mis hermanos nos aborrecían
a causa del nombre de Jesucristo. Y este pueblo vivió esclavizado durante mucho tiempo. Y nosotros, aquí en la tierra, estamos siendo esclavizados, mis hermanos, quizás por el mundo, por las enfermedades, por las angustias, por las tristezas. Pero mis hermanos, eso es pasajero, un día saldremos de aquí. Y este pueblo, mis hermanos, José les dio un mandamiento, que al salir les dio el mandamiento de que cuando él muriera, cogieran sus huesos y los llevaran a la tierra, mis hermanos, donde eran sus padres. Porque él tenía la fe, él, mis hermanos, profetizó que ese pueblo saldría de ahí. Y este pueblo un día clamó, este pueblo un día pidió, mis hermanos, con angustia en su corazón, para que Dios nos sacara de ahí. Y Dios se acordó, mis hermanos, y vio la aflicción de su pueblo. Y recordó, mis hermanos, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de que tendría, mis hermanos, su pueblo una descendencia. Que habitaría, mis hermanos, seguros en su tierra. Por ello, mis hermanos, este pueblo recibió a Moisés, un hombre que era pastor de ovejas, mis hermanos. Y Dios lo mandó con un mandamiento, que era, mis hermanos, ejecutar los juicios de Dios. Y este hombre, mis hermanos, por mano de Dios, comenzó a hacer juicios en aquel lugar. Moscas, ranas, mis hermanos, las aguas convertidas en sangre. Multitud de cosas comenzaron a acontecer para que este rey egipcio dejara salir a su pueblo. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo también, Dios mandó un libertador, que fue Él mismo manifestado en carne para salvar a usted y a mí. Y para que este pueblo, mis hermanos, pudiera salir, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un último juicio, que era el sacrificio del Cordero. Y si no hubiera habido ese sacrificio, hubiera habido, mis hermanos, multitud y multitud de pestes y de cosas que hubieran acontecido a ese pueblo, nunca, jamás hubiera permitido que saliera. Porque era necesario, mis hermanos, que se hiciera ese sacrificio. Y mis hermanos, cuando se hizo este sacrificio, ellos pintaron las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no pudiera pasar. Y el Señor Jesucristo tuvo que dejar que los juicios del pecado que nosotros hicimos sobre Él, para que nosotros en esta tarde fuéramos libres. Para que el ángel de la muerte no pudiera pasar por nuestras vidas y quitarnos, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo compró. Sobre Él cayeron, mis hermanos, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras cosas que hicimos en el pasado. Y nos dio vida eterna para sacarnos del lugar donde nosotros estábamos. Ahora nosotros, mis hermanos, por ese sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos libertó y ahora podemos salir de ese mundo llamado Egipto y salir libres para seguir a Dios en el desierto. Y dice, mis hermanos, este texto, que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Y eso fue lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos un nuevo camino, una nueva senda, un nuevo lugar para llevarnos al cielo. Porque, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que al hombre el camino que él elige le parece correcto, pero el final es camino de muerte. Y todos nosotros elegimos nuestros propios caminos. Uno eligió el camino de la mentira, otro el camino del robo, de matar, de asesinar, de lo que sea. Cada uno eligió el camino que su corazón le mandó. Pero Él vino a traer unas nuevas nuevas, un nuevo camino, un camino que lleva al Padre. Pero, mis hermanos, la gente cree que hay muchos caminos, pero solo nos muestra la Escritura dos: el camino ancho y el camino estrecho. El camino que va hacia abajo y el camino que va hacia arriba. Y es ahora su responsabilidad elegir ese camino. Dios no le va a obligar, Dios no le va a decir que no mire hacia atrás, que no mire, mis hermanos, a Egipto. Dios le va a dejar que escoja su propio camino. Y este pueblo, mis hermanos, salió siguiendo, mis hermanos, esta columna de nube, esta columna y de fuego en la noche. Y dice, mis hermanos, la palabra de Dios, que Él es el buen pastor. Y dice que cuando todas las ovejas las saca afuera, Él va delante de ellas y ellas siguen la voz del pastor, porque Él va delante de ellas. ¿Por qué?
mis hermanos, que ese pastor nos llevará a buenos pastos, nos llevará al lugar donde realmente encontrarán vida eterna. Y mis hermanos, dice que no que se apartó de ellos, del pueblo, ni de día ni de noche. Y es que nosotros, cuando nos apartamos del mundo y cuando seguimos a nuestro Señor Cristo en pos de Él nos mandó algo para que pudiéramos estar delante de todos los días. ¿Qué fue, mis hermanos? Su promesa. Y la promesa es el Espíritu Santo para usted y para mí, habitando Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queriendo decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiero haciendo lo que yo hacía antes en el mundo, que me gustaba, mis hermanos, hacer las cosas del mundo, sino Cristo habitando ahora en mi vida, haciendo lo que Él me manda en las Escrituras. Porque este pueblo, cuando vivía en Egipto, era un pueblo que no tenía ley, era un pueblo que comía lo que quería y hacía lo que quería, tan solo tenían la circuncisión. Pero cuando salieron de Egipto, cuando salieron del mundo, ellos recibieron, mis hermanos, ordenanzas y leyes que salieron, mis hermanos, de esta nube y de esta columna de fuego que hablaba Dios por medio de ahí. Y nosotros, cuando habitamos en el mundo, hacíamos lo que nos parecía bien, pero un día cuando salimos de él, ya no podíamos comer lo que queríamos. Ahora necesitamos un alimento mandado por la Escritura, y ese alimento es la palabra de Dios. Y dice: yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Porque vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo soy el pan, mis hermanos, que de él come tiene vida eterna. Y ese pan, mis hermanos, lo tenemos a nuestro alcance hoy para comerlo, para tomarlo, mis hermanos, pues Él nos dejó su Escritura, mis hermanos, revelada para que la pudiéramos comer hoy. Y no es un camino fácil, mis hermanos, seguir a esta columna de fuego y a esta columna de nube. Pues como dice la Escritura, el texto que hemos tomado, los guió por el camino. Y podemos, porque por el camino pasaron sed, tuvieron que pelear, tuvieron, mis hermanos, que pasar por hambre. Pero al final del camino, mis hermanos, llegaron a esa edad. Y es que da igual cuál hijo de pastor sea yo, da igual, mis hermanos, qué tan bueno sea yo predicando o trayendo alabanzas. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, que los israelitas no es el verdadero hijo de Abraham, el que es según la carne, sino que es según la promesa. Y es que, mis hermanos, tan solo son hijos de Dios los que reciben la fe de Abraham, los que han recibido, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo en sus corazones y son hechos hijos de Dios. Porque estos dos hombres que hemos hablado muchas veces de ellos, el rico y este hombre Lázaro, ellos dos eran hijos de Abraham, pero uno fue al cielo, mis hermanos, fue al cielo del padre Abraham, y otro estaba en el Hades, estaba en el Seol, siendo, mis hermanos, culpable de lo que había hecho. Los dos eran hijos de Abraham, mis hermanos. La Biblia nos dice que este hombre decía: Padre Abraham, di a Lázaro que descienda y con su dedo ponga un poco de agua en mi boca. Pero Abraham le llamó hijo. Por lo tanto, mis hermanos, no es, mis hermanos, lo que nosotros seamos, sino es lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros. Es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, el testimonio que estamos dando y la luz que estamos dando, porque seguimos esa columna de fuego. Y una vez, mis hermanos, que llegamos a ese lugar, a esa herencia que Él nos ha dado, tan solo puede entrar el trigo, no puede entrar, mis hermanos, las espigas, no puede entrar nada que no sea conforme el corazón de Jehová. Porque en el desierto, mis hermanos, no entraron todos, tan solo entraron aquellos que habían nacido de nuevo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no creyeron la palabra de Dios. Porque mandó Moisés a reconocer la tierra que iban a tomar. Y dijeron que era una tierra buena, que fluía leche y miel. Pero también dijeron que había gigantes, que estaban las copas de nada. Y como este pueblo escuchó las malas noticias, escuchó, mis hermanos, las malas palabras, en vez de las promesas de Dios, ese pueblo no entró. Sino que entró esa nueva generación, entró, mis hermanos, un nuevo nacimiento allá, mis hermanos, un pueblo nuevo que nace, mis hermanos, de un corazón limpio delante de Dios. Porque dice, mis hermanos, el Señor Jesucristo,
que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, mis hermanos, limpio, no es un corazón, vamos a decir, que yo usted vea que hace cosas buenas, sino es un corazón que es conforme al corazón de Jehová. Un corazón que cumple sus mandatos, un corazón, mis hermanos, que es celoso de él y no se vuelve a los dioses de Egipto. Por eso, mis hermanos, ahora usted y yo estamos andando en el desierto, estamos en esta caminata andando hacia esa herencia que el Señor Jesucristo nos ha comprado por medio de su sangre. Y tan solo la podemos tomar posesión de ella si pasamos, mis hermanos, por las tribulaciones y por las pruebas, y al final de todo resultamos perseverantes. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice la palabra de Dios que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Él nos ha dado un modelo, que es el Señor Jesucristo, para que todo aquel que lo vea aprenda de Él. Porque dice la palabra de Dios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, si queremos encontrar un descanso y queremos encontrar un consuelo, un lugar seguro, vamos a aprender de Él, que es el modelo, mis hermanos, que nos está siendo enseñado, mis hermanos, por el desierto, para que cuando lleguemos a ese lugar nos pueda decir, mis hermanos, Señor Jesucristo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mis hermanos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que hayan podido entender algo y que Dios los bendiga.